otras vías de comunicación, los teléfonos para Guadalajara, 31 22 11 90, 36 47 18 83. Para el resto de la República hay una línea nacional sin costo, que es el 01800 727 5420. Y desde cualquier parte del mundo que nos estés escuchando, puedes comunicarte a través de un mensaje por WhatsApp al celular 333-822-3208. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de modificaciones corporales extremas y erotismo, cómo es que se va haciendo por ahí una especie de asociación desde una vía como una torcedura de alguna forma del erotismo, ¿no? En algunas ocasiones hemos hablado, por ejemplo, del fetichismo. Si tú has tenido oportunidad de escucharnos, bueno, pues hemos comentado cómo en el fetichismo, que es una filia, se clasifica como una filia, digamos que no significa que el amor o la relación sexual sin ningún tipo de filia tendría que ser toda parca, ¿no? Vacía de cualquier variedad, de cualquier novedad. No, realmente no. Dentro de una relación sexual normal, y no únicamente me refiero al coito en específico, sino a el erotismo en pareja, por supuesto que hay elementos que podríamos pensar voyeuristas, en el sentido de el gusto y la excitación en el ver, en el ser visto, que lo podríamos poner, por ejemplo, al lado del exhibicionismo, la cuestión de a lo mejor algún tipo de vestimenta en específico que les pueda gustar a las partes de la pareja, que a lo mejor queda como muy asociado a la cuestión fetichista, etcétera, ¿no? En realidad todos estos elementos es como pedacera, por decirlo de una forma muy concreta, muy burda quizás, pedacera de estos aspectos de la sexualidad de toda persona, ¿no? Pero de alguna manera se van constituyendo, se van uniendo de forma que van generando entre todos juntos una especie de camino, ¿no? Y llegan al fin. El fin, bueno, pues es este fin erótico, tener la relación sexual con la pareja, etcétera, y disfrutarlo. Cuando hablamos de fetichismo, hablamos de que el fin, digamos, esa ropita mona o una parte en específico del cuerpo, una sola parte en específico, como pueden ser los pies, como puede ser la nariz, como pueden ser a lo mejor de la vestimenta únicamente la falda. Ese es el fin de la relación sexual. No es un medio, no es algo que vaya guiando, que vaya como sumándose en el camino a esa excitación, a ese compartir, etcétera, sino que se convierte en el fin como tal. Y ahí que podemos ver esta forma en la que la libido, el erotismo, se ha retorcido de alguna forma como para anclarse a ese objeto o a esa parte del cuerpo por una problemática en específico. Cuando vemos cierto grado de modificaciones corporales que por lo general van en el sentido de querer tener un cuerpo erótico y deseable, que despierte el deseo, de pronto podemos pensar que ya está en un sentido también retorcido, en la medida en la que aparecen como una especie de deformaciones de lo que sería el cuerpo natural, ¿no? Uh-huh. Y creo, Gaby, que este aspecto de las modificaciones extremas, igual y a muchas personas lo primero que les viene a la cabeza es, bueno, pues ponerse ojos de rana, ¿no? O ponerse cuernos. Sí, hay personas que ya van tomando ese extremo, pero creo que en lo que podríamos encontrar principalmente digamos como este fenómeno es en tener unos senos enormes
en tener unos glúteos enormes y en los hombres en agrandarse el pene, ¿no? Específicamente, ¿no? Como podríamos pensar sobre estas operaciones Una en nariz específico. como bidimensional también. Sí, también una nariz súper delgadita, ¿no? Pero pensaba alrededor del erotismo, ¿no? Alrededor de justamente lo que se puede llegar a pensar, salud, y realmente infantilizar alrededor de todo lo que tiene que ver con el erotismo, ¿no? Porque fíjese cómo sale de proporción totalmente, sale de proporción tener unos senos enormes, ¿no? ¿Cuál sería el punto de tener unos senos enormes? Uno podría decir, bueno, claro, los senos van teniendo su atractivo sexual, los senos van siendo una parte erógena en las mujeres. Salud. Es una parte erógena en las mujeres y bueno, por lo mismo tal vez podríamos pensar que ahí es en donde principalmente están como estas modificaciones, ¿no? Que se van haciendo en los implantes principalmente. Pero ¿hasta dónde podríamos plantear que es un tamaño adecuado, ¿no? Y creo que ahí justamente es en donde a muchas personas se les sale de control. ¿Por qué? Porque no se está viendo el cuerpo en armonía y muchas veces esto viene como una exigencia de la pareja, que es bastante llamativo, ¿no? Yo te pago la operación, pero te pones unos senos de este tamaño, porque a mí me parecen súper sensuales unos senos de este tamaño, y realmente son unos senos como balón de básquetbol, ¿no? Y uno podría decir, ¿por qué tanta atención en una parte del cuerpo, ¿no? Tendríamos que intentar pensar un poquito, analizar un poquito hacia dónde va, digamos, la excitación, hacia dónde va el pensamiento y la formulación del deseo alrededor del cuerpo del otro. Cuando vamos viendo esta extrema fijación, porque eso es justamente en lo que se convierte, una extrema fijación en una parte del cuerpo, así como lo podríamos pensar de los pies, ¿no? Cuando se habla del fetichismo, cuando vamos hablando de los senos, digamos como el objeto del deseo, y específicamente unos senos enormes, lo que estamos viendo justamente es una sexualidad más hacia lo infantil, una sexualidad parcializada. ¿Parcializada en qué sentido? En que no importa todo lo demás mientras hay unos senos enormes, ¿sí ve? Porque a mí lo que más me importa, a mí lo que me importa son los senos. Yo no podría decir, a ver, ¿pero qué no es tener una relación sexual con otra persona? Porque entonces finalmente se vuelve a tener relaciones sexuales con un par de senos, ¿no? Así como lo podríamos ver en el fetichismo, en donde justamente la relación sexual gira alrededor de los zapatos, o de los pies, o del objeto fetiche que esté en turno. Entonces, ahí es en donde vamos a encontrar posiblemente esta frontera en lo que nos puede llegar a llamar la atención, que se vaya más hacia un lado del fetichismo y una sexualidad infantil que en algo que vaya aludiendo al erotismo. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y le recuerdo que estamos en la sala de chat en www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde tu Mirada. Muy importante que se meta a la sala de chat, si no, no alcanzamos a ver sus mensajes. Ya nos está acompañando Montserrat Morales y Rosa María Serna, muchas gracias por su compañía. También le recuerdo que estamos en las redes sociales en @Desde tu Mirada, para que usted nos mande un Twitter, o ya sea también esto no es una red social, pero nos puede mandar sus mensajes y sus preguntas a nuestro WhatsApp. El número de celular es 333-822-3208 para que usted se comunique con nosotros. Estamos hablando el día de hoy sobre las modificaciones corporales extremas y el erotismo. Y antes del bloque comercial le estaba platicando cómo puede llegar a quedar parcializada la sexualidad cuando vemos este tipo de rasgos, ¿no? Este tipo de preferencias hacia una parte del cuerpo. Y esto puede llegar a niveles, bueno, realmente caricaturescos, ¿no? Realmente ahí no nos vamos a topar con un límite como tal, ¿no? Uno podría decir, bueno, es que el cuerpo solamente puede, no. Alguien va a encontrar una forma de hacerlo más grande. Alguien va a encontrar una forma de brincarse ese aspecto y téngalo por seguro que va a ser el fetiche de alguien, ¿no? Eso es así como una constante universal. Lo que sea que nos vayamos a encontrar es el fetiche de alguien, ¿no? Y específicamente ahorita hablando de esta parte que va sufriendo estas modificaciones de los senos. Y es que también tendríamos que pensar justamente cómo
es que se va formando esta idea del deseo, esta idea de la sensualidad alrededor justamente de estos atributos, ¿no? Es algo que específicamente si hablamos de las mujeres, se va diciendo muy abiertamente, ¿no? Es que las mujeres que no tienen curvas, pues no son atractivas, ¿no? Es que las mujeres deben de poder hacer tal cosa o deben de tener tal postura o tal figura para que sean atractivas. Y justamente esa es la idea que acaba pervirtiéndose alrededor de estas exageraciones que nos vamos a encontrar en la expresión de cirugías plásticas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta idea se acaba entendiendo, una vez más, se lo digo, como una parte de la sexualidad infantil, en donde la persona no alcanza a trascender el significado de justamente lo que es una relación sexual, y solamente queda enfocado en que esto sea lo más grande posible. Es más, podríamos traer aquí de invitado a Jean Piaget, si todavía viviera el señor, para que nos explicara justamente cómo es esta percepción de los niños. Seguramente usted lo ha visto en algún momento, ¿no? Si a un niño le damos 10 monedas o le damos a escoger entre 10 monedas y un billete, así sean monedas de 10 centavos, el niño va a escoger las monedas. ¿Por qué? Más. Porque son más, ¿no? Se ve más. Ha de ser mejor. Ha de ser mejor, ya desde ahí, ¿no? Y esto es una cosa que trasciende a la adultez, ¿no? Mientras sea más, mejor, ¿no? Más mejor, hasta lo podemos escuchar ahí tal cual como un dicho. Pero fíjese cómo, como adultos, tendríamos que trascender esto y decir, bueno, la cantidad no es igual a la calidad, o no tiene una cosa que ver con la otra, ¿no? No está puesto el deseo en la cantidad, porque si no, una vez más también nos vamos a encontrar justamente con esta fantasía de los hombres en donde se va pensando que la capacidad de satisfacción sexual que se puede otorgar al compañero depende del tamaño del pene. Entonces, los penes, mientras más grandes, mejor, ¿no? Cuando esto es una tontería. Si ve, no va teniendo esta relación, no es así como que si dijéramos, por poner un número arbitrario, un pene normal, podríamos pensar que fuera de 10 centímetros, totalmente arbitrario este número, y entonces si es de 20 centímetros, es 200% más placentero. No va por ahí, no es esa la medida. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con la idea de que eso se va midiendo en cantidades, pues entonces justamente estamos aludiendo a ese pensamiento infantil, que mientras más, mejor. Y esto también nos va a traer, ya de entrada, las implicaciones físicas de estarse exponiendo a cirugías plásticas, ¿no? Que esto ya hasta estaría de más remarcarlas. Pero esto también nos va a traer un aspecto muy interesante alrededor de la insatisfacción que va a girar alrededor de este tipo de cosas. Porque hace algunos días nos habían mandado una participación en donde se hablaba de esto, ¿no? Es que las mujeres exuberantes siempre acaban ganando, siempre acaban dejándome por una persona que va teniendo estos atributos físicos. Entonces se acaba entendiendo que esto es lo deseable. Pero fíjese cómo cuando el placer está puesto en algo parcial, no se alcanza a disfrutar justamente una relación sexual con la persona. ¿Sí ve? Es nada más plantéeselo de esta manera, ¿no? Y que por supuesto nos vamos a encontrar patologías que alcanzan a tener una satisfacción recíproca alrededor de ciertos quehaceres sexuales. Pero imagínese, tal cual usted, que tal vez no tenga este tipo de características, que un día su pareja se le acerque con muchísimas ganas de tener relaciones sexuales y tenga relaciones sexuales con sus zapatos. Le aseguro que usted no va a quedar en lo absoluto satisfecha, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se acaba poniendo en ese objeto y no justamente en la relación sexual. Y esto, otra vez, como le digo, ya debo de parecer grabadora con esto, pero es un rasgo infantilizado. Esto no va de ninguna manera con lo que muchas veces pensamos en cuestiones de maduración. Es que mientras más, entonces es mejor. Mientras más vaya creciendo, entonces yo voy a ser más hermosa porque voy a tener unos senos más grandes y unas pompis más grandes todavía, ¿no? Y en esto de las modificaciones, de lo que se le puede hacer al cuerpo, sobre todo en ciertos extremos, bueno, pues definitivamente se requiere de el cuchillo, ¿no? Se requiere pasar
por una cirugía para llevarlas a cabo, pero hay algunas otras modificaciones que se van realizando las personas sin necesidad de pasar por un quirófano y tiene que ver, por ejemplo, qué pasa con la anorexia o la obesidad mórbida, ¿no? Definitivamente ahí hay algo que modifica de una manera extrema el cuerpo y que la persona va significando con un cierto erotismo de una forma muy distinta a el erotismo que en general podríamos llegar a concebir. Una mujer bulímica, por ejemplo, va experimentando cierto placer realmente, un cierto desahogo y un placer al vomitar. Y esto es algo que por lo general se desconoce, ¿no? La misma persona que lo va experimentando a lo mejor lo asume como algo que de forma aislada le sucede a ella o a él, porque también, aunque son los menos, hay hombres bulímicos. Sin embargo, esto es algo que ocurre a todas las personas que tienen este padecimiento, ¿no? Puede estar más consciente, puede estar menos consciente, pero ocurre. Entonces, el erotismo que va generándose alrededor del cuerpo va siendo muy distinto. Podemos ver, por ejemplo, personas que van enfermando, ¿no? Justamente debido a todas las situaciones que ha ido padeciendo el cuerpo. Y ahí alcanzamos a ver una especie de erotismo de muerte, ¿no? Muy, muy impregnado de pulsión de muerte, mucho más inclinado definitivamente hacia la pulsión de muerte que hacia la pulsión sexual en sí misma. Pero podemos encontrar este erotismo en esta extrema atención, este extremo cuidado que se le pone a las distintas partes del cuerpo, ¿no? Claro, en función y únicamente a través de la vía de la enfermedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque en muchas ocasiones a través de la cultura se va aprendiendo que aquello que tiene que ver con el erotismo, que aquello que tiene que ver con el placer o con el bienestar en general es algo tachable, algo de lo que deberíamos de avergonzarnos y descartar. Sin embargo, el deseo continúa, el deseo sexual no desaparece y va a utilizar cualquier vía que sí resulte justificable y plausible para su medio para aparecer. Entonces, bueno, pues una de estas puede ser la enfermedad, por ejemplo, puede ser este tipo de desórdenes alimenticios, ¿no? Ya sea que arrastren a la persona hacia un cuerpo esquelético o hacia un cuerpo mórbidamente obeso. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. 4 minutos. Y aprovecho el momento para saludar a las personas que nos escuchan en Austin, Texas a través del 95.1 de FM y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Se me hace bastante gratificante, Gabriela, ver que hay personas que nos escuchan desde Venezuela, desde Argentina, de España, de París, bueno, tantísimos lados que uno realmente no pensaría que está llegando hasta allá nuestra señal. Muchísimas gracias por su confianza y por regalarnos un poquito de su tiempo para compartir lo que estamos hablando día con día. También aprovecho para invitarlo al próximo evento de Radio Mujer, que es Amor con Sentido. El evento de Radio Mujer que te hará reflexionar sobre el amor y las relaciones de pareja. Es un ciclo de conferencias, como ya es conocido, que se hace año con año, en donde van a estar colaboradores de aquí de la barra de programas de Radio Mujer, como Alicia Soltero, Blanca Mercado, también va a estar Rolando Peña
y va a estar Gaby Maldonado y José Luis Amarripa. Ajá, vamos a estar ahí nosotros. Vamos a estar ahí nosotros dando una conferencia que se llama Diferencias en la pareja, encuentro y desencuentro, para que usted se tome su tiempo y disfrute de este sábado, en donde también va a estar Claudia Salas, que es la directora de Igualdad y Desarrollo y Adelanto, es una asociación civil. Esta cita es, ahora pusieron estas letras muy chiquitas para verlas a esta distancia. Va a ser este sábado 7 de marzo a las 9 de la mañana, empieza la cita en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara, en Avenida Mariano Otero y Avenida Las Rosas. La entrada es libre y es de preferencia, es recomendado no llevar niños, porque se van a tratar temas de adultos que los niños no tienen la más mínima necesidad de enterarse hasta que crezcan, ¿no? Tal vez usted les podrá contar cuando ya están mayores, pero los temas no son dirigidos para toda la familia, sino más bien para personas ya adultas. Así que ya sabe, ahí lo esperamos. Es el sábado 7 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Y continuando con el tema del día de hoy, modificaciones corporales extremas y erotismo, tú vas tocando un aspecto muy interesante, Gabriela, que tiene que ver con el peso, ¿no? Tiene que ver justamente con la masa corporal, en donde también vamos a poder entenderlo como una modificación extrema al cuerpo, porque podemos hablar de que, bueno, se nos pasan unos kilitos o que estamos unos kilitos por abajo de nuestro peso ideal, ya sea por el estrés del trabajo, tal vez por nuestra vida en sí, o tal vez por nuestro estilo de vida sedentario que nos hace, bueno, pues no tener un cuerpo de atleta olímpico. Pero ¿qué pasa cuando realmente este sobrepeso ya es el doble, salud, el doble, el triple o el cuádruple de lo que deberíamos de pesar, ¿no? Ahí muchísimas veces nos vamos a topar con esta explicación, ¿no? Es que es un problema glandular, ¿no? Es que a mí me es difícil procesar tal o cual cosa, ¿no? Y por eso es que tengo este sobrepeso excesivo. Y nos vamos a también responder un poquito con esto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un sobrepeso de esa magnitud, nuestro cuerpo ya no responde como debería de responder y efectivamente empezamos a tener problemas glandulares y de muchos otros tipos, no solamente en la cuestión glandular. Entonces, fíjese cómo un problema va sosteniendo al otro. Pero, ¿qué es lo que principalmente nos ha llevado a esa situación? Nos vamos a contestar que principalmente y en la gran mayoría de los casos es comer en desmedida. Esto no le podemos dar mucha vuelta, sino que esto va ligado directamente a nuestros hábitos alimenticios y a nuestros hábitos alimenticios efectivamente afectados por nuestra ansiedad o por nuestra depresión que pudiéramos estar sintiendo en el momento. Pero también nos vamos a encontrar esta manifestación en donde no es solamente porque estemos deprimidos o solamente porque estemos ansiosos que estamos comiendo, sino que efectivamente se va buscando un cuerpo así, rechoncho, mórbidamente obeso, como objeto sexual, ¿no? Esto se ha hecho muy muy famoso a través de una película, Gaby, que me parece que se llama Feed Me, en donde justamente nos vamos a encontrar con que hay un fetiche con engordar a la pareja, ¿no? Sería Aliméntame, ¿no? Aliméntame, tal cual. No sé si se trajo para acá esa película, pero bueno, usted, si le da curiosidad, se puede dar una asomada en internet y se va a dar una idea justamente de lo que estamos hablando el día de hoy. Pero ahí, fíjese cómo, es como le estaba diciendo en el bloque anterior, nos vamos a encontrar patologías que congenian, ¿no? Tanto una persona que se deja alimentar hasta alcanzar niveles mórbidos de obesidad, como otra persona que alimenta a esta otra persona. ¿Por qué? Porque se vuelve su objeto de deseo, porque acaba erotizado el acto de comer. Y una vez más, nos vamos a topar con lo que ya habíamos visto, una sexualidad parcializada. ¿Una sexualidad parcializada en qué sentido? En lo oral, ¿no? En donde el comer justamente es lo que se vuelve lo excitante, en donde es alimentar, rellenar, nutrirse, pero bueno, ya en desmedida. Y así es como podemos entender más o menos, ¿no? Porque realmente son patologías bastante complejas, ¿no? Que tendríamos que verlo en un caso en específico para poder englobar todo lo que está sucediendo, pero en donde hace bastante posible que nosotros, aparte de nuestro problema glandular y de que no le podemos decir que no a las galletas Marías, se va girando algo aparte, a nivel inconsciente, en donde justamente es porque así le gusto a mi pareja, porque mi pareja me pide que sea de esta manera, y así yo me vuelvo el objeto de deseo, aunque esto me esté afectando en mi salud,
profusamente. Sí, o en una especie de comodidad o seguridad que se llega a sentir con esa pareja, ¿no? ¿Qué pasa también, por ejemplo, con el fisicoculturismo, ¿no? Por lo general, y esto es algo que en verdad, hablando de prácticamente cualquier tema, no tendríamos nunca que perderlo de vista. Van creándose estereotipos de las cosas que serían buenas, porque sí, porque así lo dicta la sociedad en determinado momento, ¿no? Y ya, sin más nada, es bueno, de pronto es reflejo de salud tener unos kilos de más, de pronto no, eso cambia, el reflejo de salud es ser muy delgado, es reflejo de salud no comer carne, es reflejo es de salud comer todo crudo, absolutamente todo crudo, y van siendo tendencias a propósito de lo que estábamos hablando en días pasados, que no tienen ningún sustento ni algo que las justifique verdaderamente o que no lo pensamos nosotros. Entonces de pronto nos vamos por un lado u otro, ¿no? Se dice, no, bueno, es que hacer deporte es la cosa más saludable que existe. Entonces, ese es el lado bueno y todos los demás son los lados malos. En cualquier exceso de ausencia o de presencia de algo nos enferma. Y cuando estamos hablando de modificaciones extremas, no van en un solo sentido, ¿no? Pueden ir, se puede utilizar como medio una cuestión aparentemente muy saludable para terminar en una situación aberrante en muchos niveles, ¿no? A nivel de salud física, psíquica, en tantos sentidos. ¿Qué pasa con el fisicoculturismo, no? Es, bueno, sí, mucho deporte y cuidado de la alimentación y disciplina y lo que quieras y gustes, y termina, no sé si la mayoría de ustedes que nos están escuchando están familiarizados con esto, pero básicamente, digo, tampoco es que esté muy familiarizada yo, pero básicamente se trata de personas que van buscando un cuerpo hombres y mujeres, que van buscando un cuerpo extremadamente musculoso, pero en un sentido, y por lo general se hacen exhibiciones, ¿no? Como que la finalidad de esto en cierto ámbito es hacer exhibiciones de los músculos del cuerpo. Hay otros ámbitos en los que además, bueno, pues también están incluso competencias de qué tanto se puede cargar, etcétera. Pero hasta hay métodos para hacer de verdad deshidratar lo más posible todo el cuerpo para que se salten aún más los músculos y las venas. Y la cuestión es que llega un punto en que verdaderamente atrofia la capacidad de movimiento del cuerpo. Nosotros también necesitamos ser un tanto blanditos en muchas partes, ¿no? Si somos una bola de músculos, bueno, pues verdaderamente llega un punto en que ya no sé, pienso una persona con un bíceps exageradamente grande, ya no se puede tocar su propio hombro haciendo este movimiento, ¿no? No sé si todas las personas estén teniendo la cámara, pero ahí también podemos ver cómo se va focalizando toda la libido narcisista en un solo punto, y eso es lo que enferma, la ausencia de plasticidad. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Se puede erotizar, todo puede quedar cargado por la pulsión de vida de esta manera, ¿no? En donde, bueno, una vez más, como le digo, nos vamos a encontrar, así como estábamos hablando hace rato de la obesidad mórbida, en donde hay alguien que alimenta, o donde hay dos personas con obesidad mórbida y que eso es parte de lo que disfrutan de su pareja. Es más, se me hace algo bastante llamativo, Gaby, que no hace mucho, la verdad es que no veo mucho la televisión y ya tiene muchísimo tiempo que no la veo, pero llegué a ver un programa cómico, ¿no? De estos programas
que van pasando en en la televisión por cable, justamente de una pareja de personas que tenían obesidad mórbida, ¿no? Jim y no sé quién se llamaba, no me acuerdo, para serle sincero, pero se me hizo muy curioso porque todo el programa era hacer chistes de su gordura, ¿no? Y cómo, de alguna manera, bueno, pues se veía también su vida en pareja. Sí, ¿Ya la recordaste? Es una comedia, aparentemente, ¿no? Sí, aparte, ¿no? Pero aparte es una comedia de su gordura, específicamente, porque todo gira alrededor de donde compran ropa, de la administración de la comida, y realmente fue una cosa que me pareció bastante llamativa, porque fíjese hasta qué punto, ¿no? Podríamos pensar que ya se ha vuelto algo tan común como para que se pueda hacer una comedia que evidentemente tiene un público meta, ¿no? En donde esos chistes generan gracia y sostienen un programa de televisión por cable, ¿no? Esto es otra cosa en donde, bueno, tal vez ya no estaríamos hablando justamente de esta parafilia en donde es el rellenar a la otra persona de comida hasta que esté desbordante de gorda, no, sino que también el que nosotros vayamos descuidando nuestra apariencia y que específicamente vayamos dejando que nuestra ansiedad controle nuestros hábitos de alimentación, nuestra ansiedad o nuestra enfermedad, como lo queramos entender, también se ha hecho algo tan común, tan común, que ya ahorita lo alcanzamos a ver como normal, lo alcanzamos a ver como si fuera una diversidad. Se me hace muy llamativo también otra cosa, Gaby, que vamos viendo ahí como en ese inconsciente social, de estas campañas que se van haciendo, de todos los cuerpos son hermosos, ¿no? Y podemos ver que hay personas también con este grado de obesidad que ya, bueno, están en las pasarelas y que si el vestido, que si la ropa interior, que si los trajes de baño. Y es que ahí no hay que confundirnos, no es la intención discriminar, porque pues no, simplemente no es el punto, sino poder hablar de las cosas por su nombre, ¿no? Porque ahí va pasando algo en donde justamente vamos abriéndole la puerta a la pulsión de muerte, que esto es algo bastante peligroso. Si revisamos un poquito el ejemplo de estas personas que están alimentando a su pareja para que estén, como le digo, ¿no? como una mole humana, podríamos detenernos tal vez en el argumento de la diversidad y decir, bueno, no le están haciendo daño a nadie, ¿no? Que ellos disfruten de su sexualidad como lo quieran hacer. Nunca vamos a poder detener que alguien disfrute su sexualidad como lo quiera hacer, como le venga en gana, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se hace tras las puertas de su casa, eso a nadie le importa. El asunto ahí es pensar que esto es algo normal, pensar que esto es algo que puede pasar por saludable, porque no se está haciendo daño a nadie, entre comillas, porque claro que se le está haciendo daño a alguien. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo en este tipo de parafilias, ¿no? En donde la obesidad, en donde también, por ejemplo, la extrema delgadez, en donde es justamente llegar al grado de la anorexia, porque eso es lo excitante. ¿Sí? Pero ya como un esqueleto. Sí, literalmente como un esqueleto. Ahí nos vamos a dar cuenta de que, así como lo podríamos ver en otras manifestaciones de la sexualidad, como por ejemplo la pedofilia, ¿no? La pedofilia que se le conoce, pero pedofilia es en inglés, en donde, bueno, pues la persona disfruta de su sexualidad con niños, pues podríamos argumentar que es algo natural, porque así se hizo la persona, ¿sí ve? Nosotros lo vemos en la aberración y en toda la indignación por el abuso, ¿no? Pero fíjese cómo ahí justamente lo que pudiéramos alcanzar a entender como enfermedad es la destrucción que genera esto, ¿no? La destrucción de la inocencia de un niño, la destrucción de introducirlo a una sexualidad adulta cuando no está preparado, y de la misma manera también podríamos pensar en la obesidad. ¿Por qué? Porque no es que a mí me gusta gordito mi esposo, no me importa que esté poniendo en riesgo su vida con este tipo de medidas de alimentación, y justamente ahí es todo lo que tiene que ver con la muerte, ¿sí ve? Con asegurarnos casi de que no vamos a llegar a viejos. Definitivamente es algo que lo tendríamos que entender no como una manifestación normal, porque tampoco es apuntarle a la normalidad, pero no es algo que pudiéramos entender como saludable. Saludable, ¿no? Exactamente. Porque a final de cuentas, digamos que vamos haciendo, sin darnos cuenta, por supuesto, como una especie, se va haciendo una mezcolanza
entre pulsión de vida y pulsión de muerte, en casi todo, ¿no? Para incluso, si hablamos de erotismo, también necesariamente tendríamos que hablar de cierto monto de agresividad que no es destructivo. Ahí la cuestión no es que tenga, por eso yo comentaba al principio, ¿no? A veces incluso pues podemos pensar, por ejemplo, por la línea de estos puritanos, ¿no? En algunos momentos hemos comentado todas las costumbres de este grupo, que bueno, incluso a los bebés se los amarraba como tamal, para que no pudieran gatear, porque eso era una cosa aberrante que solo los animales hacían. Entonces un ser humano, que tendría que ser algo distinto a un animal, no podía gatear. Esto, por supuesto, llevaba pues severas implicaciones de salud física y mental, ¿no? Definitivamente. O estas ideas de que la relación sexual también tendría que ser con la mujer, hecha a tamal en una cobija, con un pequeño agujero que coincidiera con su vagina, para que entonces el hombre pueda tener relaciones sexuales sin disfrutarlo, ninguno de los dos, únicamente con el objetivo de reproducirse. Digo, un absurdo, verdaderamente, pero un absurdo, así absurdo como nos puede resultar escucharlo hoy en día. Quisiera pensar, porque digo, a lo mejor a muchas personas les suena muy atinado. Llegarán las llamadas. Sí, ya llegarán algunas quejas. Así de absurdo como puede sonar, era una realidad para esas personas, una realidad irrefutable en ese momento, y apuntaba a la salud y al ser una persona de bien y bueno, a un montón de cosas. Aquí la cuestión no es ponernos a pensar en qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es destructivo y qué es constructivo. Esta es la cuestión. A final de cuentas, ¿qué de destructivo puede tener disfrutar una relación sexual? En realidad, nada. Claro que la relación puede implicar dentro, como comentaba al principio, ¿no? Elementos de goce voyeurista, de goce, pero todos mezclados y de alguna forma como aliados en un fin productivo. Cuando vemos manifestaciones destructivas, es cuando se tendría que prender este foco rojo de pensar, ¿y a dónde va a llevar eso? No significa que tendría que llevarnos a una iluminación, no, pero sí hay cosas que pueden llevarnos efectivamente a la destrucción, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, esquelética que se ha hecho famosa y que a muchas personas gusta, a muchas personas gusta, es la imagen de una parca, tal cual, ¿no? Es la imagen de la muerte. Es de pronto el erotismo y la sexualidad puede, en esa combinación que hacemos de nuestra pulsión de vida y pulsión de muerte, puede tener un desbalance tal en donde predomina por mucho la pulsión de muerte. No vamos a ir a un corte, por el día de hoy nos despedimos. Nos ha terminado. Yo soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.